Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Esta semana tenemos un tema bastante importante. Usted va a conocer cuál es la labor que realiza la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través de sus 5 magistrados. ¿Cuáles son los radios de acción? ¿Cuáles son los recursos que más se interponen ante esta Sala de la Constitucional? Y también vamos a estar conociendo acerca de la jurisdicción constitucional en el siglo XXI. ¿Qué es jurisdicción constitucional y cuáles son los radios de acción para que a partir del año 2001, que existió una reforma en el Poder Judicial de Honduras, existieran cambios particularmente en justicia constitucional? Les recuerdo que usted puede ver Panorama Judicial TV los días domingos a las 8 de la noche en su IAPA TV Educativa. Asimismo, puede seguirnos en nuestras redes sociales. En esta época tecnológica, el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. En Facebook nos encuentran con el nombre Poder Judicial de Honduras. En Twitter, @PJ de Honduras, en Instagram, Poder Judicial Honduras, donde usted podrá conocer día a día las diferentes agendas y resoluciones de los juzgados y tribunales del país. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Para nosotros es un placer acompañarlo nuevamente en esta semana que le presentamos un tema bastante importante aquí en Panorama Judicial Televisión que iremos desarrollando a partir de esta semana y en complemento con los siguientes programas. Se tratará de la jurisdicción constitucional en el siglo XXI y nuestro invitado para esta semana es el letrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es el abogado José Ricardo Pineda. Abogado Pineda, para nosotros es un placer que nos acompañe aquí en Panorama Judicial TV. ¿Cómo está? Un placer saludarle, Carlos. Pues muy contento de estar aquí compartiendo estos momentos para poder transmitir algunas ideas que me parece que son de suyo muy importantes para la población hondureña. Abogado Pineda, si vamos entrando un poco en materia, será importante conocer qué se entiende por jurisdicción constitucional. Muy buena pregunta y nos introduce muy bien al tema. Jurisdicción constitucional, bueno, empecemos por la palabra jurisdicción. ¿A qué nos referimos con jurisdicción? Una palabra un poco complicada para las personas que no conocen el derecho, pero que para nosotros los abogados nos dice de decir el derecho, o sea, referirnos al derecho, hablar de derecho, declarar el derecho. Viene de palabras latinas, iuris, ¿verdad?, que es derecho, y dictio, que es decir, promulgar, aplicar. Y entonces, la jurisdicción constitucional no es más entonces que el decir el derecho, ¿verdad?, en materia constitucional. Es desarrollar por parte de los tribunales y juzgados el derecho constitucional, las normas constitucionales. Y en último sitio, bueno, la Sala de lo Constitucional, que es la que tiene la función principal de decir de manera general la jurisprudencia en materia constitucional. Entonces, jurisdicción constitucional viene siendo el desarrollo por parte de los juzgados, especialmente de la Sala de lo Constitucional, ¿qué nos quiere decir a nosotros los ciudadanos la Constitución? Para así poder tener una sociedad reglada de manera que sea pues propicia para el desarrollo y para la justicia. Y como dice, voy a permitir lo que señala el artículo 1 de la Constitución, porque eso es precisamente lo que nos quiere decir jurisdicción constitucional. Dice, Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes, y eso es la jurisdicción constitucional, asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Y creo que es una definición bastante clara acerca de lo que se refiere. Abogado José Ricardo, también sería importante conocer entonces cuál ha sido el desarrollo de la jurisdicción constitucional en Honduras. Bueno, el desarrollo constitucional en Honduras parte desde su nacimiento como Estado. Nace con la Constitución Federal de 1824,
pero ya el Estado hondureño propiamente dicho nace en el año 1825, la Constitución de 1825, y ahí arranca todo un desarrollo histórico constitucional. Pasamos de ser un Estado federal a ser una república libre e independiente, y desde entonces hasta la fecha, pues Honduras ha pasado por muchas situaciones constitucionales. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia 13 constituciones hasta la actual de 1982, que es la que tiene pues mayor data. Generalmente podemos decir que hay una media de 15 años entre constitución y otra, pero la actual, bueno, desde 1982 ya tenemos bastante tiempo. Y este desarrollo constitucional nos va dando forma como Estado. El Estado hondureño no ha sido estático, ha ido evolucionando, ha ido mejorando sus instituciones, ha ido aceptando principios de derecho internacional, ha ido mejorando su estructura como organización gubernamental. En fin, ha sido un largo caminar, ¿verdad? Vamos a cumplir ya 2 siglos de ser un Estado propiamente libre e independiente de toda injerencia extranjera en el año 2025. Y entonces, en 100 años, pues han habido muchos cambios a nivel constitucional. Y es interesante hablar de esto porque hemos tenido muchos cambios. Por ejemplo, ¿sabían, por ejemplo, que Honduras alguna vez tuvo el sistema bicameral? Tuvimos Senado y tuvimos Congreso. Eso es una cosa interesante. Hemos tenido también sistema por jurado, o sea, justicia penal con jurado. Hemos tenido, por ejemplo, voto secreto y voto público. Hemos tenido Corte Suprema de Justicia, ahorita que estamos en un proceso de cambio de corte. La Corte Suprema no ha sido unicameral como la tenemos actualmente. Hubo un tiempo en que estuvo dividida en 2 secciones, por ejemplo, una en Tegucigalpa y otra en Comayagua. En fin, como pueden ver, este desarrollo constitucional nos ha permitido ir afinando, digamos, las instituciones, afinando. Hemos ido adoptando nuevas garantías de defensa para derechos constitucionales. Hemos sido un país en el que el desarrollo constitucional, si bien es cierto, ha sido a veces brusco, ¿verdad? Porque constituciones como por ejemplo la de 1904, que fue producto de una solución armada, un conflicto de guerra civil, y que es la Constitución de 1906, entró en vigencia 2 años después. Fue una constitución transicional. Sin embargo, todo el desarrollo legislativo que se originó con esta constitución nos rigió por más de 100 años, a pesar de que, curiosamente, fue una constitución que fue declarada nula en 1908. Eso nos da muestras de que el desarrollo constitucional hondureño ha tenido momentos críticos, ¿verdad? Y muy interesantes. Acerca de esto que usted menciona, abogado José Ricardo, me gustaría que nos explique en qué consistió la gran reforma al capítulo del Poder Judicial que ocurrió allá en el año 2001. Fíjese que ese es un parteaguas en la historia del derecho constitucional hondureño, por cuanto se reformó el total del capítulo referido al Poder Judicial. Y siempre hablando de ese desarrollo constitucional, bueno, nosotros hemos tenido, por ejemplo, Cortes Supremas de 6 magistrados, hemos tenido de 5 magistrados, de 9 magistrados, pero a partir del 2001 se hace una reforma totalmente radical.
adoptamos un sistema que consta de 15 magistrados divididas en salas y crea, y esto es un gran hito en el desarrollo constitucional, crea un órgano especializado en materia constitucional para la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales. Me refiero a la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional nace a raíz de esta reforma, de esta gran reforma, e instituye algunas, además, garantiza o da forma y consolida una institucionalidad en derredor a la jurisdicción constitucional. Señala la Constitución de manera expresa que se crea la Sala de lo Constitucional con una secretaría propia, eso le da cierta autonomía a la sala, y señala que está formada por 5 magistrados. Es la sala de la Corte Suprema de Justicia que más magistrados tiene. Todas las demás tienen 3 magistrados. La Sala de lo Constitucional tiene 5. Además, esta Constitución le señala cuál es el ámbito de aplicación del derecho constitucional a la sala y señala que es además quien tiene la última palabra a nombre de la Corte Suprema en materia constitucional. Esa especialización que hace del derecho constitucional fue un hito histórico, no solo una cuestión de forma, sino que también es una cuestión estructural que permite que la Constitución deje de ser una norma como un ideal a seguir, como un deber ser, y la norma constitucional se vuelve activa y regula las relaciones humanas o de la sociedad de manera más efectiva. O sea, la Sala de lo Constitucional viene a ser un cambio paradigmático, un giro copernicano en la historia del derecho constitucional. Y por eso se le llama la gran reforma, ¿verdad?, del 2001, porque hay un antes y un después de eso. Y definitivamente en el segundo segmento, abogado Pineda, estaremos conociendo más acerca de la Sala de lo Constitucional. Por estos momentos vamos a un cambio, no se separe de nosotros, ya volvemos con más aquí en Panorama Judicial TV. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante.
El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora, porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Que conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron también, todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener y de impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, pero en el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades.
hacia los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión, un tema muy importante que estamos desarrollando esta semana que tiene que ver con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con las constituciones que han habido en el país. Ya hemos venido conociendo cuántas han existido y será momento entonces de conocer el ámbito de jurisdicción de la Sala de lo Constitucional. Les recuerdo que nuestro invitado para esta semana es el abogado José Ricardo Pineda. Él es asistente letrado de la Sala precisamente de lo Constitucional. Abogado Pineda, dejaba yo la iniciativa informativa de cuál es el ámbito de la jurisdicción constitucional que tiene esta sala de la Corte Suprema de Justicia. Sí, la Constitución de la República designa de manera expresa cuál es la competencia o la jurisdicción que cubre la Sala de lo Constitucional. Y básicamente son dos situaciones. Por una parte es la defensa o la garantía de los derechos humanos o los derechos fundamentales a través de ciertos mecanismos procesales específicos. Por ejemplo, el habeas data, el habeas corpus y el amparo. También se podría mencionar la revisión en materia civil y materia penal, pero eso dejémoslos aparte. Y por otra parte está la defensa de la Constitución. Entonces, la garantía o la defensa de los derechos fundamentales por una parte, y lo segundo, las defensas a la Constitución. ¿Y cuál es la defensa de la Constitución? Bueno, en primer lugar, la inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad para garantizar que las normas legislativas estén acordes a la Constitución. Es un tipo de control muy reglado a las disposiciones que da a las normas legales creadas por el Congreso. Y por otra parte, podemos también agregar la Sala de lo Constitucional dirime los conflictos de competencia entre los diferentes órganos o poderes del Estado. Cuando hay diferentes órganos del Estado que están en disputa en relación a quién debe de conocer determinada situación, quien dirime este conflicto es la Sala de lo Constitucional. Entonces, por eso es una defensa de la Constitución. La más conocida, la más llevado ante los medios y lo que la gente más conoce es la acción de inconstitucionalidad. Casi no se han conocido conflictos de competencia, pero este es el ámbito de aplicación o el ámbito de trabajo de la Sala de lo Constitucional. En términos generales, abogado Pineda, ¿qué nos puede explicar sobre la garantía de los habeas corpus o de exhibición personal que usted nos ha hecho referencia hace unos instantes? Dice que esto es muy interesante que la población la conozca, porque el ejercicio del poder puede generar abusos.
existe el abuso de autoridad cometida por policías, cometida por jueces o cualquier agente del Estado en detrimento de la libertad de las personas, de la libertad personal. Puede ser de que una persona sea detenida de manera ilegal, de manera arbitraria, y entonces aquí es donde opera este mecanismo de defensa, este instrumento que se llama habeas corpus o exhibición personal. Es pues una garantía constitucional, es un recurso, es una acción que puede cualquier ciudadano interponer, ¿verdad?, para efectos de lograr la inmediata libertad de una persona que ha sido privada de ella de manera arbitraria o ilegal. En tal sentido, ¿quién puede interponer una acción de habeas corpus y qué necesita para hacerlo? Bien, fíjese que esta es la garantía más amplia y la que ofrece mayor protección, porque estamos hablando precisamente de la libertad. Y entonces cualquier persona puede interponer un habeas corpus o una exhibición personal. No se necesita abogado. No es requisito ser ciudadano o tener mayoría de edad. Un niño perfectamente puede interponer una acción de exhibición personal o habeas corpus y se interpone ante el juzgado de la localidad. Cualquier juzgado, todos los juzgados están facultados por la Constitución para conocer de esta acción. Ahora, hay unas reglas de competencia, pero eso no le debe interesar a la ciudadanía, porque ese es un arreglo interno entre juzgados y tribunales. Cualquier persona puede interponerlo en cualquier juzgado, ante cualquier juez. Es muy versátil esta acción. Entendería con lo que usted nos explica que también tiene que ser ágilmente resuelta, ¿verdad? Sí. Fíjese que la Ley sobre Justicia Constitucional, que es la ley que desarrolla todo este tipo de garantías o el ámbito de aplicación de estas garantías, señala que tiene prioridad en la sala. Se tiene que detener. Una vez presentada una exhibición personal, el juez debe dejar de conocer todo lo demás y darle prioridad a la exhibición personal. Así lo señala la ley. Y hay sanciones a los funcionarios, a los servidores públicos que retrasan las exhibiciones personales. Por eso es que es muy ágil, pues estamos hablando de la libertad de las personas. Así es, en efecto, muy buenas explicaciones, abogado Pineda. En este sentido, ya que estamos hablando de temas de exhibiciones y de entrega de justicia, la Dirección de Comunicación Institucional, junto con el programa Eurojusticia, hemos ido al interior del país a obtener testimonios de personas que se han visto beneficiadas con la entrega de justicia en diferentes materias. Le presentamos nuestra sección de testimonios. Veamos. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad? Porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos.
porque de repente eso a mí me molestaba mucho. Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil. El ser mujer nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada a Pueblo Maya Chortí o como mujer afiliada a CONINS, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional. Y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación, que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo Maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. El programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea, amplía el acceso a la justicia para grupos en condición de vulnerabilidad en las ciudades de Santa Rosa de Copán, La Ceiba y Juticalpa, con 3 juzgados de paz móvil que brindan a los hondureños una atención y asesoramiento jurídico profesional, personalizado, ágil, efectivo y gratuito en la solución de los conflictos vecinales, familiares o laborales, ahorrándole tiempo y dinero en sus trámites judiciales. Para acceder a este servicio, solo tiene que llevar su tarjeta de identidad. Para más información, llame al 2240-7500 o ingrese al sitio web www.poderjudicial.gov.hn. Consulte las rutas y horarios de atención. La conciliación es una solución. Acercamos la justicia a su comunidad. Poder Judicial de Honduras, Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea.
Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión, este tema tan importante que estamos desarrollando esta semana, lo que tiene que ver con la Constitución de la República. Además estamos conociendo todo lo concerniente a las actuaciones de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ya hemos venido conociendo acerca de los recursos de inconstitucionalidad, de amparos y el habeas corpus que se pueden presentar en esta materia. Les recuerdo que nuestro invitado es el asistente letrado de la Sala de lo Constitucional, el abogado José Ricardo Pineda. Abogado Pineda, también será importante conocer, después de haber escuchado su magistral explicación acerca del habeas corpus, en términos generales, ¿qué es el habeas data? Dice que dentro del catálogo de garantías que establece la Constitución a favor de la población para la defensa de sus derechos fundamentales, el habeas data es el más reciente. Para decir algo, el habeas corpus, por ejemplo, lo obtuvimos en 1865, con la Constitución de 1865. Ya vamos a cumplir 150 años, o tenemos más de 150 años de esta garantía. Y la más reciente, como dije antes, es el habeas data, que es apenas del 2001. Entra dentro de la gran reforma que se hizo a la Constitución. Además de la creación de la Sala de lo Constitucional, se estableció por medio de reforma constitucional la existencia del habeas data como una garantía constitucional. Sin embargo, no entró en vigencia sino hasta el 2013, más o menos, que ya empieza, mediante una reforma que hubo, ya entra en vigencia y ahora es posible que la población haga uso de ella. ¿Pero qué es el habeas data? El habeas data no es más que ese instrumento procesal que nos permite a nosotros los ciudadanos exigir ver los registros o base de datos que existen de nuestra persona o de nuestra familia pública. Por ejemplo, queremos saber si existe información sobre nosotros en determinada oficina. Podemos interponer un habeas data, pero no solo es conocer, también es rectificar o borrar cierta información. Por ejemplo, esto de los antecedentes penales, por ejemplo, o más bien los antecedentes policiales. Los antecedentes policiales, en mi opinión, es una cuestión que no tiene ningún sustento legal. Y esa información que tiene la policía de nosotros atenta, si se exige, por ejemplo, para un trabajo, la presunción de inocencia. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos a través de un habeas data corregir una información que nos pueda afectar, aunque en realidad lo que correspondería es que ya no se estuviera exigiendo los antecedentes policiales como información necesaria, por ejemplo, para obtener un trabajo. Claro. Pues toda la información que nos afecta puede ser corregida por medio del habeas data. Pero se llama habeas, que significa a efecto de ver, y data, que son documentos, a efecto de ver el documento y de corregirlo. Ese es el habeas data. Al igual que con el habeas corpus, es necesario conocer, abogado Pineda, dónde se puede interponer esta acción de habeas data. Fíjese que a diferencia del habeas corpus, porque tienen un mismo procedimiento, pero aquí sí se necesita abogado y sí debe ser presentado ante la Corte Suprema de Justicia, nada más, ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Esa es la única entidad facultada por la Constitución para recibir los habeas data. Y ha de ser precisamente porque aquí ya estamos hablando de cosas puntuales, ¿verdad? Como el ejemplo que usted nos da del tema de los antecedentes penales o policiales. Sí, los antecedentes policiales, por ejemplo, es una información que se tiene de la población, de la ciudadanía, y a veces es incorrecta. Y a veces es engorroso ver cómo esta información pueda ser corregida. Cuando se han agotado los mecanismos ahí, ¿verdad?, en esa oficina, y no se nos da respuesta, entonces existe esta garantía de habeas data en la que se ordena que determinada información sea corregida o desaparezca, ¿verdad?
Es por eso que es importante que la población conozca sobre estas cosas para efectos de hacer uso de estos mecanismos que la Constitución señala para la defensa de los derechos fundamentales. En el habeas data, ¿qué es lo que se protege? Bueno, la imagen, la propia imagen. Esa es la defensa que se hace de ese derecho fundamental a través de este recurso que se llama habeas data. Brevemente, abogado Pineda, ¿estos recursos tienen que ser resueltos por los 5 magistrados que componen la sala o puede verlo solo uno? Tienen que ser los 5 magistrados. Y ahí hay una situación que debe ser explicada. Si los 5 magistrados conocen los asuntos a nombre de la Corte Suprema de Justicia, pero puede ocurrir que no estén de acuerdo los magistrados y que hayan votos disidentes. Entonces, en ese caso, cuando no se logra la unanimidad en la decisión, pasa al pleno de los 15. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que cada sala tiene hasta cierto punto algo de autonomía, no completa. Las decisiones que toman las salas deben hacerse de manera unánime, y si no se logra la unanimidad, entonces pasa al pleno de los 15. Por la naturaleza del habeas data, entonces no es obligatorio que sea resuelto como si el habeas corpus, entonces. Entonces, la diferencia es que como lo conoce la Corte Suprema de manera directa, el habeas data, entonces se da este procedimiento que acabo de señalar. Pero el habeas corpus, como es más ágil, es más urgente, ¿verdad? La resolución o la solución de esa situación, entonces el juez resuelve, incluso el juez puede ir, él personalmente, un juez de paz, por ejemplo, puede ir directamente a una estación policial y puede dejar ahí mismo en libertad a la persona. Es una cuestión sumamente rápida, efectiva. Excelentes explicaciones acerca del habeas corpus y el habeas data. En el siguiente segmento estaremos conociendo acerca del recurso de garantía de amparo y el recurso de inconstitucionalidad. Pero antes lo dejamos con nuestro resumen de noticias. Lo último que ha ocurrido en materia jurisdiccional se lo presentamos en el siguiente resumen. Veamos. Buenas tardes, estimados compañeros, en Panorama Judicial en Radio Nacional de Honduras, desde San Pedro Sula, del Palacio de Justicia. Les hacemos un reporte en el sentido de que las principales noticias se han desarrollado en el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia penal. Es así que presos seguirán supuestos narcotraficantes. En la audiencia inicial, en relación a 2 sujetos, a quienes se les encontró en posesión de 5 kilos de cocaína, ambos capturados en el sector de Naco, se reflejaron los indicios racionales y el juez de letras penal con jurisdicción nacional resolvió decretar auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra Franklin Alberto Méndez Alvarado y Kevin Javier Lara Orellana, a quienes se les supone responsables del delito de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Ante la imposibilidad de otorgar una medida alterna por el tipo penal a que son sometidos, el juez de letras penal con jurisdicción nacional determinó que ambos encausados deben seguir su proceso recluidos en el Centro Penitenciario del Progreso en el departamento de Lloro. En su momento, uno de ellos, Kevin Javier Lara Orellana, pues se le sigue un proceso en el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, que emitió una orden de captura, está vigente. Los hechos sucedieron en el eje carretero denominado CA4 en dirección de San Pedro Sula a Copán en horas de la noche del lunes 5 de septiembre del corriente año. Los agentes de la Dirección Nacional de la Policía Antidrogas como de la Dirección de Investigación Policial Antimaras, Pandillas y Crimen Organizado realizaban un operativo móvil y detectaron un vehículo pick-up grande, circulaba hacia el occidente, marca Dodge, color rojo, con placa AI 5904, y le hicieron señal de parada y detectaron la droga en unos sacos que supuestamente eran de concentrado para ganado. En otra de las audiencias han presentado a los 2 sujetos aprehendidos e involucrados en el transporte de 20 kilos de cocaína y más de $65,000 que llevaban en compartimientos falsos. Se les ha decretado la detención judicial
Y propiamente en la audiencia de declaración de imputado, el juez de letras penal con jurisdicción nacional resolvió esta determinación en relación a Elmer Antonio García Menéndez y Osman Yair Santos Avilés, a quienes se les considera responsable de los delitos de tráfico de drogas agravado y lavado de activos en perjuicio de la salud pública y la economía del Estado de Honduras. Inmediatamente que proporcionaron sus datos personales, a los imputados se les leyeron sus derechos y se les informó sobre los hechos de la acusación, que ante la imposibilidad de otorgar una medida alterna, el juez de letras penal con jurisdicción nacional determinó remitir a los encausados al centro penitenciario de El Progreso en Yoro, y la audiencia inicial fue programada para las 9:30 de la mañana del lunes 19 de septiembre del presente año. Autoridades de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público, los detectaron en un punto de control en la comunidad de Pata de Gallina, en el municipio de Santa Rita, en el departamento de Yoro, al inspeccionar un vehículo tipo articulado desde el cabezal y su rastra, en esta última con un compartimiento falso que contenían 20 paquetes de supuesta cocaína y $65.200 y 2 celulares. Todo eso fue incautado. Hasta aquí el resumen para Panorama Judicial. Siempre le recordamos a los usuarios que van a ingresar a las diferentes instalaciones del órgano judicial a acatar las disposiciones de bioseguridad, igual para empleados y funcionarios. Paso a paso. Nuestro gran objetivo es la transformación y modernización del sistema de aplicación de justicia. En el Poder Judicial avanzamos en esta era digital con la implementación del proyecto piloto del Sistema de Expediente Judicial Electrónico, SEGE. Al alcance de un clic, a través del portal institucional, un servicio 24/7, acceso desde cualquier parte. Con transparencia y seguridad, envío de todo tipo de escritos y documentos de manera ágil con su clave digital. Iniciamos nuestro proyecto piloto en el Juzgado de Letras en materia de extorsión, pero nuestra meta es la transformación total del Poder Judicial. Paso a paso, hacemos realidad una nueva forma de impartir justicia. Poder Judicial de Honduras. Este proyecto es ejecutado con fondos del Poder Judicial de Honduras, Tasa de Seguridad y USAID, a través del proyecto Unidos por la Justicia. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión, esta semana con un tema bastante importante que tiene que ver con la Constitución de la República, y estamos conociendo a profundidad las labores que realiza la Sala de lo Constitucional de este Poder del Estado. Antes de continuar en nuestra plática con nuestro entrevistado, le recuerdo que los días viernes usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde a través de Radio Nacional de Honduras. Sintonice la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur y la frecuencia 94.1 en la zona noroccidental, para que usted conozca un resumen bastante completo de las últimas informaciones de este Poder del Estado. Adicionalmente tenemos nuestra radio virtual. Ahí en su computadora, en su tableta, en su dispositivo móvil, usted puede ingresar a radiojusticiahn.com y conocer todos los servicios que le prestamos como Poder Judicial de Honduras. Les recuerdo que nuestro invitado es el abogado José Ricardo Pineda. Él es asistente letrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Abogado Pineda, yo dejaba en el tintero informativo en el segmento anterior las dos garantías que son normalmente conocidas, incluyendo además el tema de la publicidad a través de los medios de comunicación. Me gustaría que nos detalle cuál es la garantía de amparo en primera instancia. Muy bien, Carlos. Sí, efectivamente la garantía de amparo es quizás la más conocida de todas las garantías y la que más se escucha en los medios de comunicación. Y es porque la garantía de amparo es la más amplia en cuanto a defensa de derechos se refiere. Y me voy a explicar. Así como la garantía de habeas corpus tiene como propósito la salvaguarda del derecho de libertad, la garantía de habeas data, la salvaguarda del derecho a la propia imagen, al honor, la garantía de amparo
es todos los demás derechos fundamentales. Todos los demás derechos que aparecen en la Constitución de la República, que no sean libertad, y a veces también el de libertad, pero y a la propia imagen, son garantizados por medio de la garantía de amparo. La garantía de amparo es la defensa más amplia de derechos fundamentales que tenemos. Y es para, y en ese sentido, para mayor claridad, esto está en el artículo 183 de la Constitución, que señala cuál es el ámbito que conoce la garantía de amparo. Dice el artículo 183, dice, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de esta, y esto es importante porque no solamente la persona que se sienta agraviada puede presentar el amparo, sino que también lo puede hacer un tercero a nombre de esta, no necesariamente un familiar, no necesariamente su representante legal, sino que cualquier otra persona, a nombre de la persona que se encuentra pues en una situación de agravio a un derecho fundamental. ¿Y para qué se presenta el amparo? Bueno, básicamente para dos cosas. Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos, ¿verdad?, que la Constitución establece. Es si hay una amenaza a un derecho fundamental, yo puedo evitar su violación o que sea conculcado. Pero si ya ocurrió la violación, si ya se me dañó a ese derecho fundamental, entonces lo que puede hacer la Sala de lo Constitucional es restituir ese derecho. Entonces, es por eso mantiene o previene que no haya una violación, y si ocurre, entonces restituirlo. Y también la garantía de amparo es para que se declare en ciertos casos, ¿verdad?, en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aunque esto, creo que esta versión de la Constitución que leo ya está reformada, porque ahora ya no se habla de ley. Pero ¿por qué traje esta Constitución y por qué lo leo? Porque a mí me parece que debió haberse dejado que el amparo es para señalar de que una ley no me es aplicada. ¿Por qué? Porque las leyes son de aplicación general para todos, pero puede ser que una persona, particularmente, esa ley le afecte de una manera que no afecta a todos los demás. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años hubo una ley que se llamaba la ley del no circula, por ejemplo. Sí. Entonces era una ley general para todos. Sin embargo, podía ser que una persona por algún tipo de situación, por ejemplo, una persona con una discapacidad que tuviera que ser trasladada al hospital o qué sé yo, entonces podía presentar amparo para efectos de que esa ley no le aplicara por su situación particular. Entonces el amparo es para eso, para proteger derechos fundamentales. Por eso se llama amparo, protección. Esa es la idea que se debe de tener de esta garantía. Esta garantía sí necesita abogado y, como repito, no necesariamente tiene que ser presentada por la persona agraviada, sino que puede ser por cualquier otro en nombre de esta. Y ahora, entonces, básicamente... Muy bien, sí. Es importante conocer el recurso de inconstitucionalidad. ¿En qué consiste? En el recurso o acción de inconstitucionalidad, y a veces excepción, hay unas cuestiones procesales ahí muy interesantes, pero que no nos da tiempo. La inconstitucionalidad es una defensa de la Constitución. Es un control a que todos los actos del Poder Legislativo se hagan dentro del marco que establece la Constitución de la República. Si hay alguna norma legal que afecta, por ejemplo, de manera general un derecho fundamental, cabe la acción de inconstitucionalidad. Aquí hay que hacer una precisión. Si una norma legal afecta a una persona en particular, lo que opera es el amparo.
pero si es una ley que afecta de manera general a toda la población en un derecho fundamental, lo que corresponde es una acción de inconstitucionalidad. Entonces, esa es una diferencia entre la acción de inconstitucionalidad y el amparo. Uno opera para todos, que es la inconstitucionalidad, y otra de manera particular, que es el amparo. Entonces, la inconstitucionalidad es una defensa de la Constitución, de la letra de la Constitución, de las instituciones que establece, de los márgenes, por ejemplo, que designa la Constitución, por ejemplo, para el gobierno o para las instituciones del Estado, para los funcionarios. Entonces, para eso sirve, para hacer que todo se haga dentro del marco que la Constitución establece. Es un control, pues, al Poder Legislativo. Abogado Pineda, ya para ir finalizando este tema tan importante que hemos desarrollado para esta semana, ¿qué retos estarían pendientes para una mejor protección judicial en materia constitucional? Bueno, es una pregunta bastante interesante. En realidad creo que tenemos una buena legislación en materia constitucional. Tenemos una buena legislación, tenemos toda la estructura para un buen desarrollo de defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales. Contamos con los elementos necesarios. Quizás aquí lo que se necesita es precisamente este tipo de programas que den a conocer a la población qué se puede y qué no se puede hacer, ante quién debe acudir para la defensa de ciertos derechos, ¿verdad?, de sus derechos fundamentales. Y creo que eso, ¿verdad?, que programas como este sean más recurrentes, ¿verdad?, y la población conozca de sus derechos y de cómo hacerlos valer. Poner a trabajar, pues, el engranaje del Estado que está señalado para la defensa de los derechos fundamentales. Eso más que todo. Abogado Pineda, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Panorama Judicial Televisión. Para nosotros es un honor que nos haya dado sus importantes criterios acerca de este tema. Para mí es un placer y estamos totalmente a la orden. La Sala de lo Constitucional es una sala al servicio de la población hondureña, de la nación hondureña, y bueno, hacemos lo mejor de nuestra parte para que así sea. Así es, muchísimas gracias. Ha sido el abogado José Ricardo Pineda, el asistente letrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hemos conversado ampliamente en esta hora de programa, nos ha explicado muy bien cuál es la labor que realizan los 5 magistrados que componen la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nos explicó acerca del recurso de habeas corpus, de habeas data, las garantías de amparo y acerca de la acción de inconstitucionalidad. A todos ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.